Rigoletto es una ópera de Giuseppe Verdi con texto al italiano de Francesco Maria Piave, que a su vez está basada en otra obra de Victor Hugo llamada El Rey se divierte. Esta ópera fue estrenada en 1851 en el Teatro La Fenice en Venecia, y desde el primer instante que apareció esta obra fue un verdadero escándalo por todos los temas que estaba manejando, entre ellos precisamente la denuncia que se hacía sobre los abusos de las personas que estaban en el poder, y no solamente cualquier persona que estaba en el poder, sino los gobernantes, el rey. Tan es así que el mismo Verdi tuvo que hacer un cambio, entre otras razones, para poder representar la ópera en Venecia, cambiando al rey por un duque y suavizando un poquito más la situación. Además, el personaje principal era un ser vicioso que originalmente se llamaba Tribuletto en la versión de Victor Hugo y que después cambió el nombre a Rigoletto. Y este ser jorobado, deforme, el bufón de la corte, que era un ser realmente despreciable, de pronto nos muestra también su parte humana, su parte amorosa, al tratar de rescatar por todos los medios a su hija de las manos del duque. Fue una obra realmente muy compleja, que además era una transición entre el proceso de la ópera belcantista y la ópera posterior, que ya era la ópera verista. Entonces, en este periodo se enfocaban mucho más en la profundidad de los personajes, en la complejidad de los textos, se empezaba a tratar un poco más los temas psicológicos, y realmente logró Verdi con esta ópera una obra maestra. Pues Rigoletto de Verdi es definitivamente de las grandes óperas de la historia de la música. Con Rigoletto, junto con Traviata y Trovador, definitivamente marcan un cambio en el camino de la ópera, porque todo lo anterior que reinó a esto pues era el estilo belcantista, digamos rossiniano. Ya estaba cambiando un poquito con Bellini, Donizetti, pero se siente todavía bastante influencia de Rossini. Sin embargo, ya Rigoletto, que es la primera de estas tres que mencioné, musicalmente ya no sigue los parámetros de las óperas rossinianas, en el sentido de que ya no tiene tantas escalas o tanto, por llamarlo de alguna manera, tanto gorgorito, pues, tanta coloratura, ¿no? Si no lo empieza a hacer, Verdi empieza a trabajar más, digamos, una cuestión dramática y musical más conectadas en función del texto. Bueno, el proyecto Rigoletto, esta versión que estamos presentando con ese ensamble, surge de la idea. Debo decir que yo soy una persona muy entusiasta, no imaginativa, pero sí muy entusiasta. Siempre busco impulsiva en muchas cosas y busqué hacer este título, que para el barítono, que es mi caso, pues es una obra icónica. Entonces me di a la tarea de buscar esfuerzos con diferentes personas, compañeros cantantes, y tuvo a bien el maestro Francisco Méndez Padilla de sugerirme, bueno, mejor dicho, hacer una adaptación para 5 personajes. Esto quiere decir sin coro, y una característica fundamental era que la mezzo hiciera los 2 o 3 en su momento personajes que hacen otras mezzos, ¿no? Son 3 en general en la ópera, en esta ocasión solamente una. Y también el caso del bajo iba a ser dos personajes, Monterone y Sparafucci. Rigoletto, pues yo siempre había soñado con hacer Gilda y se me hizo, pero claro que la Gilda conceptual que se tiene de la ópera, ¿no? La niña inocente en el jardín recordando a Gualtier Maldet. Y entonces cuando empezamos a trabajar con esto fue un cambio radical, pero que realmente está escrito, ¿no? O sea, siempre, por ejemplo, había coachado yo alguna vez el área, bueno, varias veces, y siempre era como, es que son los latidos, es el gemido, es el... Y decías, sí, ¿no? Por ahí, pero nunca te vas realmente al fondo de lo que es Rigoletto, ¿no? De lo que implica toda la obra
el subtexto de toda la obra, pero aparte es una de las más representadas. O sea, yo creo que en todo el mundo es de las que se presenta una vez al año y no la vemos actual. Y ahora tuvimos la oportunidad de ponerla súper actual y pues agarra otro saborcito. Teníamos que hacer algo diferente, algo artísticamente muchísimo más atractivo que lo normal. Entonces, cuando se lo platiqué a Ragnar, él lo tomó en cuenta y tiempo después me dijo que estaba interesado en participar en este proyecto. Con esto de la pandemia, pues nos obligó a tomar otro camino, otro rumbo, al cual pues no estábamos acostumbrados y nos tuvimos que acoplar. Creo que el proceso fue, lo vuelvo a reiterar, curioso y también muy, muy, muy interesante. El cual yo creo que a partir de esto se va a tener que como acoplar ese tipo de formatos, ¿no? Tanto para la ópera o en el caso de las artes escénicas, creo que hay que acoplarnos, digamos, a lo nuevo que esta pandemia nos ha traído, ¿no? Contar una historia a través de la ópera es algo extremadamente complejo. Y hablando de la preparación del cantante, es todavía mucho mayor, porque no solamente se tiene que trabajar la parte del texto, sino también la parte escrita en la partitura, donde el compositor, a través de sus frases musicales, de las atmósferas, de la instrumentación, está creando todo un mundo en el cual va a convivir y va a existir este personaje. Entonces el análisis se vuelve mucho más complejo. No solamente, en el caso del cantante, no solamente preparar su voz o preparar la parte musical, sino entender el mundo que está tratando de representar, tanto desde el texto como desde la partitura. Y lastimosamente casi nunca hay el tiempo suficiente para poderlo aterrizar. Cuestión que paradójicamente ahora sí tuvimos la oportunidad de hacerlo. Rigoletto, cada uno de los otros personajes, el peso es exactamente igual que el del personaje principal. La soprano es una demanda constante, el tenor también es una demanda brutal, y para todas las voces pues se requieren grandes cantantes ya resueltos técnicamente para poder lograr llevar a cabo esta ópera. Al principio de este trabajo, de este montaje, lo que es muy común con el trabajo en Ragnar es un análisis profundo. Y entonces tuvimos a bien leer todo el equipo de cantantes, la obra de la cual se basó esta ópera, de la cual se basó el maestro Verdi, que es El Rey se divierte. Pudimos entender la base de esta obra, se contextualizó a 1840 por ahí, alrededor de esos tiempos, y después, haciendo ese proceso, poder contextualizar a los tiempos actuales y en la sociedad mexicana. Yo creo que eso es vital para poder entender este trabajo y para poder ofrecer algo realmente sincero y que llegue al espectador. Si bien hay un tema de elitización de la ópera, donde regularmente los que no conocen creen que la ópera es muy, muy complicada, que solamente un grupo cerrado lo puede entender, pues es porque no se ha actualizado, creo yo. En esta oportunidad tuvimos a bien hacerlo, obviamente con la dirección del maestro Ragnar, y entonces así, partiendo de ahí, de esta nueva versión, pudimos ir, pues sí, encajando las ideas. Estamos hablando de temas muy cruentos en la sociedad, muy arraigados en la sociedad mexicana: abuso físico, trata de blancas, clasismo, abuso sexual, relaciones tóxicas. Hay muchísimos temas que día a día lo estamos viviendo de diferente manera y en diferente proporción, pero que por desgracia en esta sociedad, al menos en México, lo hemos normalizado en cierto punto. Entonces, una de las misiones, creo yo, era evidenciar esta situación en una obra, lo que en su momento el escritor del Rey se divierte
lo quiso hacer como una protesta social ante las situaciones sociales que vivían en Francia en finales de 1700 por ahí. Ahora poder hacerlo en México a principios del siglo XXI. Eso me parece que es vital para poder evolucionar como arte escénica. Eso era la base. Partiendo de ahí vino una circunstancia que cambió todos los planes que pudimos haber tenido, que fue la pandemia. Teníamos un plan, o se había contemplado un plan de hacer un taller, o un montaje como taller, como taller, como experimentación, donde hubiera el público y nosotros pudiéramos con el público hacerlos partícipe de esta escena. Todavía no sabíamos en qué medida, pero estábamos yéndonos hacia ese camino cuando llega esta pandemia que nos aqueja hasta el momento y que nos cambia los planes. Entonces en ese momento tuvo que volver a idear cuál es la posibilidad y la manera de no cortar el proyecto y al contrario, hacerlo posible. Todo el proceso fue un reto, ¿no? Bueno, estar en una pandemia es un reto para todos, así es que sobrellevarla, y más como artista que estás con muchos pensamientos, con todo a flor de piel. Pero bueno, llegar al cine, llegar a la cámara, al close-up, a la actuación y a internarte en el personaje fue todo un reto porque creo que lo llevamos más profundo de lo que normalmente lo hacemos en la ópera, o al menos hasta donde yo había trabajado. Entonces de repente ponerme a llorar, sentir realmente ese dolor que deben pasar padres, hijos, con una situación así. Yo no creía que podía, ese día que grabamos, y lloraba y lloraba y lloraba, y yo decía, ¿cómo puedo seguir llorando, no? Pero era era un reto, pero un reto bonito, porque realmente estaba ahí metida en lo que estaba diciendo y en lo que tratamos de dejar, ¿no? En esta puesta en escena, una enseñanza, bueno, no una enseñanza, pero sí un reflejo de lo que pasa. Entonces, fue un reto llegar a la profundidad en eso, de repente salir, comentaba con Frida, ¿no? De repente salir hasta deprimida después de estar llorando y la escena que grabamos, pero pues es lo bonito de ser artista y de ser actor o actriz. Y bueno, ese fue uno de los retos. Vocalmente, creo que, bueno, trabajar con Sergio siempre es un reto también. Sergio pide muchos detalles y lo disfruté mucho. Y pues estas escenas tan cerca, bueno, las escenas de amor también, las escenas de amor y las escenas de cama, y eso también fue un reto. Nunca también no pasa en la ópera, tal vez en algunas sí, pero el close-up y meter la panza y los gestos, me gustó mucho verme en cámara y ver los gestos que también cuando estás en una ópera, en un teatro, no puedes ser tan observador o tan detallista, ¿no? Siempre, bueno, maquillaje, todo grandilocuente, y aquí pues era de cerca y se alcanzan a notar cosas que tienes más internas, ¿no? Y que puedes reflejar y que pues para mí fue muy bonito tener esta experiencia y verme en esta situación. Al principio yo no sabía qué iba a pasar con Giovanna, ¿no? Y cómo se iba a mezclar con Magdalena, que las dos son uno mismo, ¿no? Entonces, con cada capítulo y con cada vez que hemos hablado y cómo se ha ido desarrollando, pues muy sorpresivo, ¿no? O sea, como que digo, ¿de verdad? Hacia allá va, y como que me sorprende, digo, no, pero no puede ser que vaya tan ahí, ¿no? Y conforme va pasando tiene cada vez más sentido, y tiene mucho más sentido, o sea, la manera en cómo se ha hecho esta ópera, que es como muy única, o sea, que realmente este tipo de óperas que se hacen tanto y son tan... llega un punto que son un poco hasta cansinas, ¿no? O sea,
ya sabes qué va a pasar, ya sabes casi todo, o sea, como que realmente es una relectura, algo muy actual, algo que ciertamente que cuando se presenta en un teatro no se puede hacer tantas cosas, ¿no? Ha sido una experiencia de lo más divertida. No estamos acostumbrados a hacer este tipo de trabajos, sobre todo en el género operístico, pues estamos acostumbrados al gran teatro, al público, a tener la orquesta ahí, el escenario, el espacio, porque además esta producción fue hecha en un espacio sumamente pequeño, que de repente ponían un mueble acá y luego lo quitaban y ponían otro y ya era otro lugar. Entonces era divertidísimo porque cambiábamos de ficción, cambiábamos de verdad y fue un proceso muy divertido. La cuestión musical de repente también fue muy retadora porque tuvimos que grabar, además hacer el lip sync, ir siguiendo nuestra grabación. Entonces fue algo completamente novedoso para nosotros, que yo creo que, y espero que sigamos haciendo muchísimos proyectos más. El proyecto original de Rigoletto contemplaba, sí, un proceso de laboratorio para profundizar lo más posible en los personajes y después de eso poderlo llevar a los escenarios. Sin embargo, cuando empezó la pandemia todo eso cambió, porque los teatros cerraron, ya no podíamos reunirnos, no podían ni siquiera cantar juntos los cantantes. Y nosotros teníamos este apoyo del Sistema de Apoyos para la Creación y Proyectos Culturales, lo que era antes el FONCA. Y si bien teníamos la posibilidad de quitar este proyecto y poner otra cosa, la verdad es que no queríamos renunciar a este proyecto, no sabíamos cuánto tiempo iba a tardar. Y de pronto, a partir de la exploración de un teaser que empezamos a trabajar entre Ricardo y yo, para poderlo grabar directamente en su casa, yo dirigiendo a la distancia, llegamos a la conclusión de que quizás existía la posibilidad de hacer todo el proyecto de manera virtual, grabándolo a través de un celular. Y así fue como arrancó toda esta aventura.